Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Oficialmente estamos en el puente cuántico. En su primer episodio, pues quiero dedicártelo a ti y te doy gracias por coincidir, por darle play a este video. Y nada, elegí este tema, despertar de la conciencia, para hacer este podcast que va relacionado en torno a él. Em, y quiero hablar precisamente hoy de este tema porque creo que es un tema en el que muchas personas se pueden hacer muchas preguntas, ¿no? Una de esas es precisamente si es una moda o si es algo real, ¿no? ¿Por qué pueden llegar a confundirlo con una moda? Porque empiezas a ver cambios de parecer en algunas personas o en alguna persona conocida. Empiezas a ver cambios de conductas, de hábitos, de trabajos, de ciudades, y lo digo por experiencia propia. Y esto puede parecer un poco raro, ¿no? Y cuando de repente pues te das cuenta que la tendencia de publicaciones a nivel global está siendo relacionada acerca de este tema de desarrollo personal, de despertar de la conciencia, de medicina ancestral, de ceremonias de cacao, de yoga, de la glándula pineal y un largo de etcéteras. Entonces dices, bueno, esto será así como que un jueguito o es algo real, ¿no? Y pues esa es la perspectiva que pueden tener algunas personas que lo ven desde afuera, y otra perspectiva puede ser de una persona que lo esté viviendo en carne propia, pero que también se enganche en que esa es la única realidad, ¿no? Entonces, eh, por eso es que traigo a la palestra este tema para pues que te sirva un poquito mi perspectiva y puedas espejearte o espejearlo o no en tu vida. Y bueno, si bien es cierto que cada quien tiene su propio proceso, yo simplemente pretendo convertirme, como dijo una de las empresarias mexicanas que se llama Pamela Valdés, por ahí en una de sus entrevistas dice que todos, parafraseando, ¿no? No textualmente, dice, todos en la vida necesitamos a un mensajero un poco más cercano para que nos haga efecto o nos impacte la historia, ¿no? Y precisamente, pues yo pretendo convertirme en ese mensajero cercano para ti, ¿no? Esa es la idea de hacer este podcast. Entonces, nada, pues para mí, respondiendo a esa pregunta que es el eje central de este episodio, pues para mí no es el tema de despertar de la conciencia, no es una moda. Si bien también puedo reconocer que existe el ego espiritual, que es precisamente ese ego que se manifiesta en el ámbito de lo espiritual, donde pues me puedo llegar a sentir superior por saber de algún tema en específico, y pues a llegar a decir que yo soy consciente y que estoy despierto, y las personas que no hacen determinado hábito, ritual, o leen determinado libro o siguen a tal persona, pues no, no están despiertos, y que cómo había vivido toda mi vida, y pues poniendo toda esa fuerza en el exterior, en algo que me va a venir a salvar, en una técnica, en una herramienta, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el famoso ego espiritual que también se hace presente. Entonces, son como las dos perspectivas, ¿no? La de alguien que está viéndolo desde afuera, y la de otra persona que lo está viviendo, pero que se engancha tanto que puede llegar a caer en ese ego espiritual. Y lo digo por experiencia propia, ¿no? Y también pues porque lo veo a diario. Entonces, es eso, ¿no? Entonces,
yo creo que no es una moda y que cada quien tiene su propio proceso y cada quien puede llegar a tomar la decisión o decisiones con la conciencia precisamente en su día a día, ¿no? O sea, hacer de esas decisiones del día a día, hacerlas conscientes y no tomarlas nada más por seguir una moda o por seguir a tu compañero o a tu compañera o a tu mamá o a tu papá o a tu tío o a tu abuela, etcétera, etcétera. Y hacerlo de manera autómata, inconsciente, sino que realmente tengas esa conciencia, o sea, el poder tener esa conciencia de hacerlo desde el amor propio, desde la libertad emocional, desde la soberanía y no desde el otro lado de la inconsciencia que sería pues el miedo, la inseguridad, el apego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que de eso se trata el despertar de conciencia y, y que todos tenemos la oportunidad de empezar a vivirla, de empezar a vivir la vida desde ese sendero sin llegar a idealizar a alguna persona, algún objeto, algún ritual, alguna planta medicinal o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eh, pues a ver, a mí me encantan todas esas cosas, me encanta un ritual, me encanta una ceremonia, un retiro espiritual. Ahorita, precisamente, que estoy viviendo en la Riviera Maya, hay muchas ceremonias mayas y eso me encanta. Pero que no confundamos esas herramientas que pueden servir de apoyo como la salvación, como lo único que existe, porque luego es muy fácil, después de cierto tiempo, llegar a un punto donde pues te das cuenta que no es así, ¿no? Que realmente eso que lo idealizaste tanto y lo subiste a un pedestal y a un altar y tal, pues, pues no te va a dar la salvación y no te va a dar las respuestas que solamente están en tu interior. Y como dice la canción de Darwin Grajales, hay que hacerle espacio al silencio, ¿no? Siempre hay un tiempo para hacerle espacio a ese silencio y desde ese silencio puedas encontrar todas esas respuestas que siempre te habías hecho porque pues la solución siempre ha residido en ti. Y parece filosófico y muy profundo todo este asunto, pero es así de simple como lo estoy diciendo, así de simple como suena. Y pues es simpleza, ¿no? Yo siempre he dicho, y por ahí también lo he escuchado, que la vida es muy simple y los únicos que nos la complicamos somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, no se trata de idealizar, tampoco de ser indiferente, sino simplemente ir por el camino del medio, por ese sendero, desde la neutralidad. Claro que puedes pues resonar con ciertas informaciones y con otras no tanto, pero no tomarlas como una verdad absoluta porque esa no existe. ¿Ok? Bueno, al menos esa es mi perspectiva. Y la comparto humildemente. Y habrán personas con las que resuene este mensaje y otras personas con las que no. Y eso es perfecto. Eso es perfecto. Entonces, era lo que quería compartir primordialmente en este podcast de qué era el despertar espiritual y sobre todo qué es el despertar espiritual, el despertar de conciencia o ascensión de conciencia para mí. Y es precisamente eso, darte cuenta, ¿no? Darte cuenta de cosas que estabas haciendo de manera automática y pues, o sea, literal la estabas, estabas metiendo la pata, pero, pero lo hacías de manera tan automática que no te dabas cuenta y llega un momento en la vida, como dice el intro de este podcast, que pues ya no puedes escapar de ti mismo, ¿no? Como de que las mismas experiencias o las mismas vivencias que estás teniendo en tu vida
o las conviertes en experiencias para lograr un aprendizaje sobre eso, o simplemente las vuelves experiencias para tener un aprendizaje de ellas. O sea, no puedes escapar. Es sí o sí, se te presentan esas oportunidades, pero muchas veces se presentan eh, pues a través de situaciones un poco dolorosas, ¿no? Y precisamente quería llegar a este punto para darte una breve descripción de mí, para que me conozcas un poquito y sepas de qué va a ir este podcast, o más bien quién es el que te está hablando. Probablemente hayas llegado a este video después de haber visto otro, o por casualidad, o porque te lo compartieron, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre uno quiere saber quién le está hablando. Y bueno, yo, Meyer Macabeo, pues soy nacido en la región andina de Venezuela, específicamente en el estado Táchira, en San Cristóbal, Venezuela. Viví pues toda mi infancia, mi adolescencia y parte de la adultez allí en San Cristóbal. Estudié ingeniería de sistemas. Durante el desarrollo de mi bachillerato y la universidad, tuve la oportunidad de trabajar en la radio gracias a la influencia de mi papá, que es un locutor de más de 50 y tantos años de experiencia. Y bueno, pues ello me llevó a estar en la radio, detrás de un micrófono por varios años. Me gustó muchísimo, pero al mismo tiempo, pues estaba estudiando mi carrera, ¿no? Cuando ya terminó mi carrera, ya tenía experiencia de 3 programas de radio y el último, pues, de mayor alcance, el que marcó mayor experiencia en mi vida, pero pues ya tenía que tomar una decisión, si seguir por el mundo radiofónico o ir a desarrollarme en la carrera en la que había terminado de estudiar. Y en ese momento, pues ya entre una cosa y otra, me voy al centro del país a buscar empleo. La cosa se me complicó un poquito nada más, duré un año. Y ese año, pues, fue de mucha experiencia. Pues me di los golpes que me tenía que dar con la realidad del país, de lo que estaba sucediendo en aquel momento. Y en un momento, valga la redundancia, me llama mi hermana, una de mis hermanas mayores, que ya vivía aquí en México, y me dice, me invita pues a vivir acá y a empezar a trabajar en la empresa de un amigo que estaba fundando de sistemas precisamente. Entonces, a mis 23 años de edad me vengo para México, para aquel entonces México DF, hoy en día Ciudad de México, y empiezo a tener mucha experiencia laboral, empiezo a aprender, a viajar, a crecer muy rápido. Bueno, por nombrar alguna de las cosas más relevantes de esa época, empiezo a vivir en otras ciudades, a conocer otras ciudades por proyectos, entre ellas Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla, Cancún, San Luis Potosí, bueno, entre otras, ¿no? Colima. Fue una época muy bonita en la que pues estaba cumpliendo el sueño laboral. Sin embargo, ya a los 4 años de estar viaje y viaje y viaje y viaje, pues ya mi cuerpo me pedía estar un poco más en calma. Y fue en ese momento que se me presenta la oportunidad de cambiarme de trabajo. Me voy a la ciudad de Puebla, en la que residí por más de 8 años trabajando en una empresa multinacional alemana. Em, Fue otra época de crecimiento también. Y bueno, fue tanto así que logré comprar una casa. Logré traer a varias personas de mi familia y me casé. Y también me divorcié. Sí, llegó precisamente ese momento doloroso en la vida en la que tienes que afrontar
pues esas situaciones y que ya no puedes escapar de ti mismo, ¿no? Ese momento aparentemente doloroso, lo único que me llevó fue pues a llevar el despertar de la conciencia, porque a partir de ese evento, o me empiezan a llover pues informaciones, personas, conversaciones y todo relacionado con el despertar de la conciencia, con desarrollo personal. Entonces hice talleres, por nombrar algunos, hice activación de la glándula pineal con Julie Ortega, hice constelaciones familiares con Sandra Caue, hice un curso de milagros con Enrique Corbera, Iki Sentido de Vidas también con Julis, hice Transforma tu Vida, un taller de Transforma tu Vida con Sergio Fernández. Bueno, un buen de formaciones hasta que culminé en una serie de formaciones y de experiencias bonitas, em, tomas de plantas medicinales y fue allí justamente en ese proceso donde conozco a mi actual y eterna pareja, que empezamos una vida de pareja así de manera repentina, espontánea, que nosotros decimos que es como un reencuentro de almas y yo lo creo así. Bueno, allí comienza también esa vida de pareja, eh, que no es fácil, y justamente empieza una transformación en todo su esplendor. Empezamos un proyecto que hasta nombre le pusimos, que se llama Novios Conscientes, @Novios Conscientes. Y fue un proceso de transformación tan grande que cambié de trabajo, cambié de ciudad 2 veces, vendí todas mis pertenencias y bueno, hoy en día vivo acá, en la Riviera Maya, muy cerca del Mar Caribe. Y bueno, estoy lleno de infinidad de proyectos y uno de los proyectos en los que más me emociona pues es este podcast. Por eso pues quiero darte nuevamente las gracias por estar aquí, por escuchar, por llegar hasta este minuto y segundo, por coincidir y bueno, espero que te haya gustado este episodio que habla un poquito nada más de el despertar de la conciencia y vamos a tener los mejores invitados con los mejores temas. Ya está la primera temporada prácticamente completa con sus invitados y con los temas. Voy a nombrar algunos y otros no porque inclusive hay sorpresas para alguno de ellos. Eh, Invitados de la talla de Darwin Grajales de Colombia, de Yulis Ortega de Venezuela, de Gama Neaves de México. En fin, vamos a tener una gama de invitados excepcional. Y estoy muy emocionado porque ya estoy liberando pues todas las invitaciones, las confirmaciones, las grabaciones, la producción, etcétera, etcétera. Y todo es pues para compartir temas súper interesantísimos a Gonzalo Salinas con Sexualidad Sagrada, Maripili Ojeda, entre otros, ¿no? Entonces, estoy seguro que les va a gustar los invitados, los temas y, bueno, este proyecto que lo estoy haciendo de mucho corazón. Así que muchas gracias. Suscríbete al canal, dale click a la campanita, compártelo y así pues me estarás ayudando y estarás ayudando a expandir este mensaje y a ser parte de esta energía tan bonita. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.